¿no? Está bien clasificado en espesor, en grosor, en concentración. ¿De qué color se ve la cámara coronal? La luz de radio, pues ya, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Ah? Porque hay un tejido, la pulpa es un tejido blando, entonces va a ser blando, que va a atravesar la membrana está la pulpa alojada en una cavidad de esta cámara. Gracias. Es la cámara coronal. Entonces, como ven, la parte de acá es en base a eso, que ustedes ya conocen mejor que yo, el humano, características normales físicas de los dientes, cronología de la erupción dental, tanto temporal o permanente, estadios de Nora, tenemos ya una imagen 1 también, pero como tiene su hojita, variaciones más frecuentes o prevalentes, alteraciones de corona, alteraciones de la raíz. Un corte sagital, solo para recordar que la pieza dental se divide en corona, que es la que estamos viendo precisamente, y la raíz que está alojada en unos espacios que se llaman los alveolos, ¿no? Entonces ya conocen ustedes físicamente el esmalte, es el órgano del cuerpo humano más duro, la dentina, que es menos duro, y el espacio que aloja la cámara coronal, que aloja la pulpa. Tenemos la raíz que está alojada, tenemos el cemento, tenemos la dentina y tenemos los canales radiculares donde se alojan los filetes nerviosos, y tenemos las corticales, y por último tenemos el diploide hueso acuoso. Características clínicas radiográficas en una pieza normal, si se dan cuenta, esmalte, dentina, hay un proceso degenerativo, formación de dentina secundaria, disminución de la luz de la cámara coronal, filetes radiculares, imágenes radiolúcidas. Acá no se puede identificar a qué corresponde el cemento con la dentina, porque acá sí se puede, acá no, porque el peso molecular es muy semejante y parecido. Y por último tenemos esta línea que corresponde al root, imagen radiolúcida, uniforme y continua dada por las fibras periodontales. El hueso esponjoso, si se dan cuenta por las características, una paciente o paciente joven, porque tiene muchas heridas, y en estas zonas hay una actividad hemática que se llama hematopoiesis. En caso de la enfermedad de Fayet, ¿qué va a pasar? Se va a obliterar, etcétera. O en el caso de... Entonces, ustedes, nosotros tenemos... ¡Ay, señorita, qué cambia ahí con el almuerzo! Tenemos dos tipos de denticiones, ¿no? La de 20 piezas dentales a los 3 años ya está complicada en el ser humano, y a partir de los 5 años, 5 meses o 6 años ya empieza a aparecer la segunda dentición. El primer molar por detrás del segundo molar residuo y el incisivo inferior, y así alternadamente se van a ir hasta llegar a una etapa del palito feo, ¿no? Esquema, solamente una maqueta para que observen donde se empieza primero los dientes inferiores, a qué edad empiezan a evolucionar, y así alternadamente hasta llegar a los 20 piezas. Esquema nomás, igual que el niño a los 2 años y medio, más o menos, ya tiene todas las piezas completas. Acá vemos físicamente un caso clínico, todos los dientes, primer molar, segundo molar, canino, lateral y central, ¿no? Cuadrantes. A partir de los 6 años, ¿no? Y empieza la evolución de 2 permanentes hasta los 12 años, más o menos, ya tiene casi, hay una combinación de residuos o de leche y los permanentes. En esta etapa, el patito feo, a veces hay macrodoncia transitoria, precisamente los incisivos superiores, ¿no? Contrasta con los incisivos laterales y con los caninos. A los 6 años vemos en maqueta, detrás del segundo molar va a ser la aparición del primer molar permanente. Igual, la importancia de aclarar a los madres o los padres de familia que estos dientes que dicen que son de leche, vemos que caries, no les da mucha importancia a los temporales, y ni hablar si llega el primer molar. Igualmente le están dando los materiales para que se desarrollen y se presenten los procesos de caries, ¿no? Ya no va a haber otra pieza debajo de esta, la permanente. Igualmente esquemas nomás con los cuales va a variar, si se dan cuenta, de acuerdo a los estudios que se hacen a las regiones o las razas, puede haber algunas variables en el tiempo de aparición, ¿no? Está también ligado a las hormonas, etcétera. Acá vemos, por ejemplo, el canino temporal aún no ha sido exfoliado, y el izquierdo no se ha erosionado los premolares, ¿no? Maquetas solamente con la finalidad de fines didácticos del proceso de exorrisolisis o resolución fisiológica para que aparezcan las piezas permanentes. Igualmente, acá los dientes molares residuos, y acá están los premolares, que son los últimos en aparecer.
desaparecer. Sin embargo, ya tenemos un molar, segundo molar permanente. Los permanentes completos, la aparición que tienen, los 32, piezas más o menos entre los 19 y 20 años, algunos un poco antes, otros más tarde, y algunos no les seleccionan los cuerpos de los terceros molares, ¿no? Estadios de Nola, no olviden que ya les enseñaron en imagen, cuando todavía no hay cripta que diga que hay un germen o yema que se hace presente en boca, es un paciente muy pequeño, se ve una imagen esta, radiolúcida, radiopaca. Cuando ya estamos en el estadio 1 aparece la cripta, todas las imágenes tienen este halo negro que es radiopaco, en la radiografía es radiopaco, y empieza la formación de la cripta donde va a haber la presencia ya de la calcificación o precipitación, estadio 3, estadio 4, posición, calcificación en forma simultánea, dando lugar al crecimiento de las diferentes etapas hasta que en la etapa 6 la corona está completa, empieza la formación de la raíz, hay un tercio, y en el estadio 7 ya en boca hace su aparición la corona, sin embargo falta la calcificación hasta que en el estadio 10 tenemos ya completamente formado la pieza. Sin embargo, ustedes van a tener en clínica a pacientes jóvenes que de repente están en este estadio y van a aprender a hacer las técnicas adecuadas de tratamiento de conducto y salvar las piezas. Importante la ayuda del examen complementario auxiliar que tenemos, como son las radiografías, en este caso periapical, ¿no? Tenemos 3 etapas. Acá tenemos una primera molar, estadio 10 de Nola. Acá tenemos el foramen que no está cerrado y acá la corona completa en estadio 6 y que recién está iniciándose la formación de... Ya en el estadio 6 se empieza a ver disgregación o desaparición de la parte ósea. Tenemos espículas nada más y está cubierto por fin. Estadio 7 ya la corona hace presencia en la cavidad bucal. Una periapical en forma pulsar, nomás para que vean, ¿no? En esta parte, 2 tercios de la corona, como en el estadio 4. En esta un poco más desarrollado, estadio 5, 3 cuartos de corona. Alteraciones que pueden tener los dientes una vez que ustedes recuerdan la anatomía física y radiográfica. Caries dental, pérdida de estructura que no está en relación a caries, fracturas, alteraciones en color, que es diferente a las alteraciones en color por vía endógena que hemos visto en ontogenesis. No vayan a equivocarse. Y tenemos anormalidades que se pueden presentar en la pulpa o degeneraciones cálcicas, alteraciones en la forma de la raíz y otras alteraciones que puedan causar el odontólogo, ¿no? La carie dental, ustedes saben que la enfermedad es de qué hora es, estoy corriendo, todavía tenemos tiempo, ¿no? 10 minutos, 20 minutos, ¿no? Hay lisis, pérdida de la estructura de la pieza dental, ¿no? O sea, todos los tejidos duros y dentina, provocada por la disminución causada por los estreptococos, ¿no? Hay varias variedades, acá tienen que aprovechar para hacer tesis, chicos. Se han librado, vienen a la nueva ley, tienen que hacer tesis de bachiller. Ustedes se han librado, van a hacer tesis para ser cirujano dentista, siempre y cuando acepten la nueva ley para ser cirujanos, los que ingresan ya, gravedad a la ley, ellos van a hacer tesis para ser bachilleres, ya no hay bachillerato automático, como lo antes de ustedes. Ustedes van a hacer tesis para ser cirujano dentista, ¿no? Más adelante es tesis para ser bachiller, una vez que terminan los estudios, ¿no? Tenemos entonces que hay una serie de sedimentos en la cavidad bucal, entre los bacilos, lactobacilos, etcétera, que a partir de un sustrato van a alterar la estructura de los dientes. Si esta carie no es tratada, el esmalte va a progresar la dentina, alcanzar la pulpa y tenemos inflamación pulpar. Ya saben que hay pulpitis crónica, aguda o reversible o crónica, y tenemos las reversibles y no reversibles, dando muerte de la pieza hasta que se tiene que llegar a hacer tratamiento con ella. El resultado final puede ser inflamación en el área periapical, ¿no? Puede provocar ensanchamiento de las fibras periodontales, dando lugar a una periodontitis con respuesta dolorosa periapical y pudiendo en algunos casos de los pacientes de no llegar a eliminar las sustancias degradadas hacia la parte interna, sino que agarran así un problema a través de este bolitis o frenón de los tejidos blandos, no muy cosmética, especialmente las piezas posteriores, ¿no? Para que haya caries tenemos que haya presencia de bacterias, ¿no? Que haya la placa bacteriana, de acuerdo a la forma de los dientes, zonas de retención o estancamiento, que haya sustrato para la fermentación, que haya el elemento dulce, que es el hidrato de carbono, superficies dentales susceptibles, sean más delgadas, menos calcificadas y tiempo que actúa. Por ejemplo, en todos los textos de operatorio, eso lo ven,
vamos a ver cómo va, depende de la dieta, depende de los hábitos, depende de qué le da la madre a ese niño, ¿no? Las mamás de ahora son tan ociosas, frutos, líquidos dulces y nada de frutas ni otra sustancia que como leche, ¿no? Caries iniciales, mancha blanca, significa que ese esmalte no es suficientemente duro. Si no es esmalte suficientemente duro, tenemos la superficie de contacto, tenemos ya una formación cavitaria. Ni hablar por la parte cruzada, tenemos un tremendo forado. ¿Cómo se detectan los caries? Ustedes ya tienen que agudizar su ojo, van a ver, conocer cómo es el color, cómo es la textura, cómo es el aspecto de un diente sano. Entonces visualmente pueden detectar. A veces se ve al fondo de las fisturas un color medio violado, medio plomizo, medio verdoso. Entonces directo, visual directo, indirecto, en caso de las posteriores superiores, mediante el tacto, con sondas o exploradores, que actualmente tratamos de que no se utilice, porque un diente sano, un paciente joven, que los fondos de estructura no están bien solidificados, no es sellante, simplemente voy a trasladar las bacterias de una pieza de sidra con caries a una que está sana, ¿no? La ayuda radiográfica, especialmente, no olviden, en caso de caries, las Bioin. Resistencia eléctrica es galómetro, pulpómetro, acá no lo están usando, pero hay esos elementos que lo pueden utilizar ustedes en el consultorio, forma de hacer un mejor diagnóstico y forma de aumentar la tarifa de cliente, porque van a ver un aparato que puede cobrar mucho más, ¿no? Remoción, o sea, con una cureta, eliminar los tejidos en una cantidad o superficie adecuada para constatar si es que hay lesiones ya a nivel de próximos a pulpa o dentina. Y otros aparatos más modernos, como este es una marca, ¿no? Dentro de muchas otras. Los tipos de caries, ustedes ya saben, dependen de la forma, la posición que está, los puntos que son más vulnerables, ¿no? La presencia de la placa, la ubicación, a dar lugar a que las caries se presenten en 4 tipos, las zonas más débiles, ¿no? Intercostumales y del cuello, que son muy frecuentes cuando hay recesión del encío de la gente, exposición del tercio cervical. No olviden la unión de armelo, cemento con el cemento con el esmalte. En esta zona a veces hay déficits, a veces hay zonas microscópicas que está alterada la forma, colocación. Y tenemos en este caso caries de raíz bastante graves que dependiendo de su progresión, dependiendo de la inmunidad del paciente, puede ser aguda, puede ser crónica. Ejemplo característico que siempre lo sacan, cuando está al inicio con una mancha, ya tenemos una mancha más acentuada, la cavidad que se está poniendo en esta zona, a pesar de la recesión, en realidad acá estamos poniendo una caries de cemento. Característico en mi generación que se usaba mucho las amalgamas, por eso digo estas fotos bastante antiguas, normalmente casi no estamos utilizando amalgamas, que ya el paciente no ha tenido continuidad de su higiene y hay recidiva de caries, acá ni hablar, la paciente otra pieza, y hay compromiso. Y hablar acá está en estado de remanente, para endodosis, estamos sabemos, pero el paciente, si se dan cuenta, no colabora, tiene, además de caries, tiene enfermedad neuronal. La superficie ya conocen, los sitios lábiles, ¿no? El cambio de color, el color medio blanco lechoso, etc. Radiografías, en este caso una periapical para que vean los diversos grados de compromiso, en este caso inicial acá, aparentemente clínicamente casi no se percibe, sin embargo ya hay destrucción en esta zona. También notamos que hay compromiso de esmalte y parte de dentina, esto ni hablar, ya tiene reacción, hay un absceso en la zona. Y también entonces la importancia del examen radiográfico, examen complementario auxiliar, principales son la Bioin. La Bioin es solamente para apreciar si hubiera cambios interproximales. Tiene aplicación esta técnica en 2 especialidades que son patología de la corona y de la raíz, o sea, cariología es tratamiento de las caries, y la otra especialidad es periodoncia. ¿Por qué? Mediante esta técnica bien tomada puedo percibir e identificar las crestas interdentales y en algunos casos las crestas interradiculares. Estamos apreciando acá una meseta casi horizontal, acá también tenemos apreciando de que hay problemas de estancamiento de alimentos con destrucción de la cortical y tiene este paciente enfermedad de fracturas en la corona, y se pueden ver en la zona anterior superior, unas fracturas por cualquier golpe, contusión o agresión física por asaltos, esquemas que ustedes pueden ver.
fracturas solamente que no afectan el órgano vital, como solamente un ángulo del esmalte fácil de reconstruir. Tenemos una fractura un poco más grande de la que hemos visto, eliminado una fracción de esmalte y una fracción de dentina, pero sin llegar al órgano vital, sin embargo debe haber sensibilidad. Tenemos acá una más grave ya, es un paciente que se ha caído, ¿no? Ya una fractura coronal complicada y a veces hay fracturas también de la raíz. Exposición de pulpa, exposición de sangrado de la pulpa, gran úlcera traumática en la mucosa del labio superior, igualmente en el labio inferior, ¿no? Segundo golpe, ya recibe la línea pequeña. Ahora, pérdida de estructura de la corona, tengo 10 minutos, no creo que acabe. Atrición. Tenemos que los pacientes, de acuerdo a cómo va emergiendo la pieza, al estar en contacto un arcado con otra y más el proceso masticatorio, se va a producir un desgaste de las caras oclusales cuando los bordes incisales se forman una faceta, se va a formar dentina secundaria secundaria. Este es un caso de un paciente masculino ya de mucha edad que tiene también problemas de afracción en esta zona, ¿no? La parte palatina superior. La oración es un desgaste mecánico, el exceso, la ansiedad, la fuerza del cepillado, usar un cepillo despeinado que tiene mucho más de 3 meses, que tiene una raya en medio y solo se frotan la superficie plástica sobre la superficie de las piezas dentales, dando lugar a un desgaste por frotación o raspaje, ¿no? El usar un mondadientes, escarbadientes, así sea la maderita, así sea el plástico, constantemente en la zona va a provocar también una destrucción en las zonas y en los focales. Tenemos entonces los excesos de cepillado, la frecuencia, etc. La erosión ya tiene que ver procesos químicos, como son la presencia de jugo gástrico, la gaseosa, especialmente la gaseosa con fura, vinos, los vómitos en ayunas por enfermedades del duodeno, enfermedades úlceras gástricas. En gestantes en la primera trimestre de gestación que tienen vómitos incoercibles, en gestantes que vomitan, no retienen nada de líquido ni el alimento, ¿no? Y también en esos casos la destrucción por erosión química se llama amilolisis, ven cómo se desgasta la superficie. Lo que come ceviche, jugos de naranjas, por eso después del ceviche es una naranjada, lo hacen con agua, no cepillas, porque el cepillo ya arrastra rotación y tiene productos químicos. Abstracción, término introducido, quizás no esté en todos los textos, pero introducido en los últimos 10 años o 12 años. Hay acá en el tercio cervical, entre la unión del esmalte y del cemento, una cavidad en forma bien delimitada, nítida, por fuerzas mal distribuidas como por trama de presión. Una tesis que surgió para que un alumno samarquino, que fue profesor acá, Antón Anglobaldo, enseñó acá en Teodosio, pero a veces no les gustan los samarquinos, que también son samarquinas, de repente ya es algo más adelante. Comprobó en todas las momias que están en todos los museos que este problema de abstracción existe desde el ser humano, existe en el hombre prehispánico, el hombre histórico de Perú. Entonces lo constató con radiografías, con etcétera, y fotografías en las momias, ¿no? Entonces son las lesiones y por eso que vieron a ese paciente con las amalgamas anteriormente, ¿no? Simplemente era una fracción que se curaba, ahora tienen mejores materiales de operación, ¿no? La fracción, ¿no? Hay sensibilidad bien grosera, dentina y muchas veces hay exposición de la que se produce también por estrés. Todas las personas están estresadas. Ustedes van a trabajar en boca y miren a sus compañeros cuando trabajan en el cráneo, nuestros compañeros cómo apretan y cómo se les mueven los músculos porque están haciendo un movimiento de apretar. Hasta acá vamos a llegar, porque ya miran el tiempo, 5 minutos, y no te